Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, el viaje de esta noche a través de la desolada carretera no será sencillo. Hoy recorreremos historias de familiares que regresan del más allá, no para despedirse, sino para hacer reclamos. Sentiremos la mirada de macabros espectros, observándonos a través de la ventana. Escucharemos de entes que se hacen pasar por conocidos, esperando el momento perfecto para revelarse. Y para cerrar este viaje con broche de oro, conoceremos el macabro caso de una casa embrujada que guarda un secreto imposible de ignorar. Así que, estimados pasajeros, si son tan amables, apaguen las luces, pero suban el volumen. Inclinen su asiento y abrochen su cinturón porque el viaje apenas comienza. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. No molestes a los difuntos. ¿Qué tal, conductor y pasajeros de la desolada carretera? Este hecho no es reciente. Me sucedió hace ya mucho tiempo, cuando tenía 10 años. Mi abuela paterna pasó a mejor vida. Ella era una mujer seria, muy poco afectiva, aunque cariñosa, a su manera. No tuve demasiado contacto con ella durante mi niñez. Sin embargo, y como es de esperarse, su fallecimiento tuvo un impacto muy grande en mi papá. Así que, en cuanto recibimos la inesperada y triste noticia, nos dirigimos de inmediato a su ciudad natal para presentar nuestros respetos a mi abuelita. Cuando llegamos al velorio, estaba toda mi familia reunida, así como amigos cercanos de mis abuelos, que dicho sea de paso, no eran pocos, pues mi abuela era muy sociable y contaba con muchos conocidos que la apreciaban mucho. Aquí creo conveniente decir que la mayoría de los hermanos de mi papá emigraron desde muy chicos a los Estados Unidos, por lo que verlos y convivir con ellos y con mis primos ha sido muy poco frecuente, teniendo en cuenta que siempre he radicado en México. Sin embargo, siempre he mantenido una muy buena relación con ellos, así que, como no es raro imaginarse, a pesar de lo triste de la situación que nos reunía, me dio mucho gusto verlos. Como ustedes comprenderán, aunque estábamos igual de tristes que nuestros padres por lo ocurrido a nuestra abuelita, aún éramos unos niños. Y creo que no es difícil imaginar que, de inmediato buscamos la manera de escabullirnos a un pequeño jardín que había en el lugar para jugar y correr a nuestras anchas. Si bien no éramos un grupo muy numeroso de chicos, es cierto que nuestras risas y gritos de momento estaban fuera de lugar. Y ahora comprendo, daban lugar a la incomodidad del resto de los dolientes. Por lo que en más de una ocasión, nuestros padres tuvieron que salir a aquel jardín a llamarnos la atención, pidiéndonos que bajáramos la voz o que nos estuviéramos en paz. No recuerdo muy bien cuánto tiempo transcurrió desde que empezamos con nuestro escándalo, pero en un momento dado, llegó un sacerdote al velorio para celebrar una misa en honor a mi abuelita, por lo que debimos entrar al lugar y dejar nuestros juegos de lado. Éramos demasiado inquietos en aquella época, por lo que aún dentro, seguíamos riendo y en más de una ocasión, interrumpimos al padre con su celebración. Recuerdo que estaba mi mamá regañándome y pidiéndome que dejara las travesuras cuando, de repente, un grito escalofriante llenó el recinto. ¡Ya! La voz fue clara, nítida. Parecía venir incluso de las mismas paredes. El tono era inconfundible, pues sin duda, se trataba de la voz de mi abuela. Todos en el velatorio nos quedamos callados de inmediato. Ni siquiera se escuchaba el bullicio de la ciudad. Fue como si el tiempo de pronto se hubiera detenido
pues los adultos estaban con los ojos abiertos de par en par, e incluso el sacerdote pareció incrédulo con lo que acababa de suceder. Poco a poco la normalidad regresó al lugar. El sacerdote continuó con la misa, esta vez en un ambiente más silencioso, aunque también más incómodo. Al final, todo prosiguió como si nada hubiera sucedido. Pero desde entonces, y a modo de anécdota, y también algo de burla, cada vez que nos reunimos con la familia de mi papá, no falta el comentario de alguno de mis tíos, pidiéndonos a mis primos y a mí que nos portemos bien. De lo contrario, es posible que mi abuela vuelva a ponernos en calma, justo como lo hizo el día de su velorio. Tal vez no sea un relato tan extenso o terrorífico como muchos de los narrados en este canal, pero les aseguro que fue completamente real, y fue un hecho que más de una veintena de personas contempló y que, hasta la fecha, no tenemos cómo explicarlo. Gracias por escucharme, conductor y pasajeros. Saludos y buen viaje para todos. Los ojos de un gato hambriento. Saludos, conductor y pasajeros. Hoy levanto la mano para ser protagonista de la desolada carretera y compartir con ustedes una experiencia que, puedo decir, le tomó años llegar a su fin. Mi nombre es Armando Castañeda y hoy les escribo desde Tijuana, pero para el inicio de mi relato, les pido nos traslademos hasta Metepec, en el Estado de México. Eran los años 80, y en esa época, yo vivía en este municipio junto con mi familia. Mi hermano Horacio y yo dormíamos en la misma habitación en camas individuales, separadas. La de él pegada a una gran ventana, y la mía pegada a la pared contrastante. Ese día en particular había sido como cualquier otro, tanto que, si les soy sincero, no recuerdo qué habíamos hecho. Así que lo realmente importante, lo escalofriante, sucedió durante la noche. Ya estábamos dormidos cuando entonces algo me despertó. Tss, 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 tss. Armando, Armando. Una voz susurrante me llamaba. Abrí los ojos lentamente mientras recobraba la conciencia y pronto reconocí. La que me hablaba era la voz de mi hermano. Volté hacia su cama y ahí lo vi, entre las cobijas, agazapado, con sus ojos llorosos que me miraban y que dejaban ver una profunda expresión de temor. Al encontrarse nuestras miradas con su mano derecha y dedo índice, hizo una seña, pidiéndome que alzara la vista hacia la ventana. Fue entonces que lo vi. Ahí, entre el espacio que dejaban las cortinas y permitían ver hacia el exterior, se encontraba un hombre, o un ser. Todavía no sé cómo llamarlo bien. Su piel era pálida. ¿Qué digo pálida? Más bien blanca, pero al punto de ser como una hoja en blanco. Era alto, sumamente delgado. Portaba un traje negro desgastado. No tenía cabello y sus manos tenían largos y anormales dedos, que culminaban en unas igualmente largas y sucias uñas. Sin embargo, lo que más me atemorizó, lo que realmente me hizo sentir que se me helaba la sangre, fue el contemplar sus ojos, su mirada. Y es que este ser estaba viendo fijamente a mi hermano, como un animal salvaje que contempla a su presa, pacientemente, antes de devorarla. Y es que en sus ojos, es difícil de decirlo, pero yo creo que la descripción más cercana que puedo encontrar es que eran como los de un gato hambriento. Me quedé petrificado, en shock por unos segundos sin saber qué hacer, hasta que decidí encender la luz, particularmente de una lámpara que se encontraba en el buró en medio de nuestras camas. Lentamente, fui sacando la mano de las sábanas
y poco a poco comencé a dirigirla hacia la lámpara y su interruptor, como si quisiera evitar provocar una respuesta abrupta por parte de aquel ser. Entonces lo alcancé y lo presioné. La habitación se iluminó de golpe, y esta cosa, la que se encontraba afuera de la recámara, inmediatamente se cubrió el rostro, como si la luz le lastimara. No se quejó ni emitió ningún sonido, pero poco a poco comenzó a retroceder hasta perderse de vista en la oscuridad de la noche. Ahí caí en cuenta de otro detalle aterrador. Nosotros estábamos en una planta alta, lo que indicaba este ser estaba flotando. No le dijimos nada a nuestros padres, porque supusimos no nos iban a creer, y como pudimos pasamos la noche. Por fortuna este ser no nos volvió a visitar, pero para nuestra sorpresa, unos vecinos semanas después, en una reunión, describieron un encuentro parecido. Sin embargo, lo que dijeron ellos es que, días atrás, venían por una desolada y sombría carretera, y entonces a un costado de ella, lo vieron, a la orilla del camino, una persona que por su descripción era la misma que aquella noche nos había visitado. Alto, delgado, sin cabello y blanco como el papel. Al verlos pasar levantó su mano y con un dedo extremadamente largo y que era coronado con una uña también larga y sucia, les hizo la señal universal de pedir aventón. Al verlo, obviamente ellos lo ignoraron y quien conducía pisó el acelerador a fondo tratando de alejarse lo más pronto posible de ese lugar. Ahí lo supimos. Lo que habíamos visto no fue producto de nuestra imaginación o de una alucinación colectiva. El asunto quedó así, y por suerte no hubo más reportes de avistamiento de este ser, y mejor aún, nunca se volvió a hacer presente en nuestra ventana. Los años pasaron, tanto así conductor y pasajeros que ahora es necesario que los traiga al presente, ya que lamentablemente, hace unas semanas atrás mi hermano perdió la vida. Con el corazón roto junto con mi ahora esposa, hice el esfuerzo de viajar desde mi ciudad de residencia hasta el Estado de México para participar de los servicios funerarios de mi hermano. Y ahí nos encontrábamos, en el velorio, ya de madrugada, cuando entonces mi esposa rompió el silencio. «Sabes, es momento de que te cuente, de que me cuentes», le dije extrañado. A lo que ella me respondió: «Sí, es que tu hermano alguna vez me contó algo que me hizo prometerle. No te lo iba a decir, a menos de que él falleciera. Según ella, porque él quería evitar reclamos de mi parte». Luego mi esposa prosiguió. Él me contó de la vez que en la ventana de su cuarto recibieron la visita de un... Luego dijo el nombre de un ser, un nombre exacto, extraído de la literatura y el cine, o al menos eso yo pensaba. «¿Uno de esos?», pregunté, sumamente extrañado. «Pero es que sí, yo recuerdo ese encuentro, pero no pude identificar nada que clasificara a este ser en un grupo tan específico como el que me dices». Mi esposa me escuchó atenta. Guardó silencio unos segundos, y después lo que me dijo me dejó completamente helado. «Es que tu hermano jamás te lo dijo, pero alguna vez él me platicó que aquella noche, lo que lo despertó en primera instancia fue una sensación fría, gélida, que de pronto llenó el cuarto, algo que contrastaba con su clima generalmente cálido, sobre todo en la época del año en que les pasó. Luego sintió una mirada, y cuando vio hacia el exterior, fue que contempló a este ser. Pero, al tenerlo tan cerca, le hizo posible ver un detalle que para ti permaneció oculto, y es que,
Me confesó que vio, sobresalientes de la boca de este ente, un par de largos y filosos colmillos. Ahí lo entendí todo, conductor y pasajeros. Lo que aparentemente era esta cosa que nos había visitado. Su aspecto y su mirada hambrienta. Pero sobre todo supe por qué. Al compartir su relato con mi esposa, mi hermano se había referido al mismo, como la noche en que un vampiro nos visitó. ¿Tienes ganas de fiesta? Saludos, conductor y pasajeros. Esta noche les saluda Jorge Luis, desde Tapachula, Chiapas, para compartir con ustedes un relato corto, pero que les aseguro es 100% real. Sucedió hace unos pocos fines de semana atrás, con relación a la publicación de este viaje. Pasa que yo tenía un tío que lamentablemente llevaba cierto tiempo enfermo, pero de algunos meses para acá, su salud comenzó a decaer todavía más. Por eso, conductor y pasajeros, es que digo tenía, ya que lamentablemente perdió la vida a causa de su padecimiento. Brindando un poco de contexto, es necesario decirles que nosotros somos una familia numerosa, y como comúnmente se dice en México, muégano, para referirse a una parentela bastante unida. Siendo así que cuando mi tío perdió la vida, supimos que su velorio iba a ser muy concurrido, lleno de familiares y amigos. Sin embargo, había alguien que, desde que ocurrió el fallecimiento, estuvo renegando. Ese era mi primo Checo. ¿Por qué se tuvo que morir en fin de semana? ¿Y yo qué culpa tengo? Vociferaba una y otra vez mi primo, quejándose amargamente de que precisamente ese fin de semana tenía una fiesta muy importante y no quería perdérsela por ir al velorio de su tío. Es solo un fin de semana, Checo. Ya habrá otras fiestas. Él era tu tío y siempre fue bueno contigo. Le decía yo una y otra vez, ya que fui el encargado de hablar con él para tratar de hacerlo cambiar de parecer. Pero él se mantenía firme en su postura. El muerto al pozo y el vivo al gozo, como versa el dicho popular, fue su última sentencia. Sin embargo, yo insistí en que debía asistir y mostrar respeto, y en teoría, al final lo había convencido. Sí, ahí voy a estar, dijo mi primo molesto, mientras se levantaba de su silla, me daba la espalda y se alejaba. Sin embargo, me di cuenta, me había dado el avión, ya que no se apersonó durante el velorio, así que prácticamente le había valido. Todos sabíamos, al final, sí se había ido a su fiesta, y la tremenda cruda que traía, al día siguiente lo confirmó. Esto nos decepcionó un poco a todos, y honestamente hasta cierto punto nos puso tristes. El asunto así quedó, hasta que llegó el siguiente fin de semana. Ese sábado, eran cerca de las 10 de la noche. Yo me encontraba en casa con mi familia. Estábamos cenando, cuando entonces llegó Checo. Corriendo entró de la calle, completamente pálido y agitado. ¿Qué te pasa?, le preguntamos. Parece que viste un fantasma, le dije. Pues sí, algo así, respondió. Todos nos quedamos sorprendidos al escucharlo. Luego nos contó lo siguiente. Minutos antes, él estaba en su casa, que por cierto es muy cercana a la nuestra. Estaba escuchando música, en una bocina que tiene, y entonces de buenas a primeras, el volumen se subió por sí solo. Esto le pareció bastante extraño. Sin embargo, lo atribuyó en primera instancia a una falla del dispositivo, así que se acercó a él para revisarlo. Pero al hacerlo, se llevó una gran sorpresa, ya que se dio cuenta que la perilla del volumen
efectivamente había sido girada, ya que ahora se encontraba en una posición distinta a la que él había dejado. Es decir, ya mucho más cercana al volumen máximo del aparato. Checo la giró nuevamente en sentido contrario para hacer descender el volumen. Sin embargo, estaba tan extrañado que mejor decidió apagarla completamente. En eso estaba cuando entonces fue la televisión la que se encendió sola, y por si fuera poco, su volumen también comenzó a subir gradualmente. Eso ya lo hizo sentir fuertes escalofríos, que le provocaron un temor tan profundo, mismo que le hizo salir corriendo del lugar. Lo cierto es que a diferencia de otros relatos, aquí no hubo voces de ultratumba, no hubo nada que le hablara, que le dijera algo específico. Pero no fue necesario para saber que aquel, que esa noche se estaba manifestando, era nuestro tío, molesto porque Checo no había asistido a su funeral. Nosotros coincidimos plenamente con mi primo y con esta teoría, ya que el manifestarse a través de los aparatos electrónicos y el volumen alto, lo interpretamos como si mi tío le hubiera dicho: «Ah, sí, tienes muchas ganas de fiesta. Pues aquí tienes escándalo». Tratamos de tranquilizar a Checo, y como no había poder humano que lo hiciera regresar solo a su casa, lo acompañamos. Ahí nos encontramos con la sorpresa de que todo estaba en orden. E incluso la televisión estaba apagada. Así que el asunto quedó así, y con el paso de los días, mi primo recobró su tranquilidad. Esta fue nuestra experiencia, conductor y pasajeros, la cual espero les haya resultado interesante, pero sobre todo les haya servido de reflexión, porque ya lo saben. Espero que no, pero si alguna vez algún familiar de ustedes pierde la vida, no dejen de asistir a su velorio por atender otros compromisos, sobre todo si estos son banales, ya que él, quien perdió la vida, puede que días después venga del más allá a manifestarse y a preguntarles si ustedes tienen muchas ganas de fiesta. Hermano. Muy buenas noches, pasajeros y conductor de la desolada carretera. Esta noche les pido que imaginen algo. ¿Qué harían si en la madrugada escuchas llorar a tu hermano? Entonces, cuando despiertas, lo ves agazapado, al pie de tu cama. Le preguntas en varias ocasiones, ¿qué tiene? Pero él no responde. Solo se te queda viendo y continúa llorando. Entonces decides aproximarte lentamente, ya que algo te dice que esto no tiene nada de normal. Sin embargo, cuando llegas a él, cuando estás a punto de tocarlo, un ruido te hace voltear a ver a tu lado. Y lo que ves te deja completamente helado, porque aquello que provocó ese ruido es precisamente tu hermano, que está dormido a tu lado y se mueve y está hablando en sueños. Entonces, devuelves la vista rápidamente al pie de tu cama. El hermano que está frente a ti levanta lentamente la cabeza y te mira fijo, directamente a los ojos, mientras esboza una sonrisa antinatural y siniestra, lanzándote una mirada fulminante con unos ojos rojos, como si estuvieran muy irritados o inyectados de sangre. El miedo te paraliza y al primer parpadeo desaparece. Quiero decirles, conductor y pasajeros, que no sé si esta experiencia fue una de fallas en realidad, si mi hermano se desdobló en sueños, o si contemplé algo mucho peor. Algo que se hizo pasar por él. De corazón espero que lo que vi no haya sido esta última opción, porque quiero confesarles que también
En un par de ocasiones más, vi a los dobles de mis familiares. Algo que espero nunca les pase, conductor y pasajeros. Saludos y muy buen viaje. No hay luz para nosotros. Conductor, pasajeros, mi nombre es Lucero, y lo que voy a contarles ocurrió hace aproximadamente 10 años, cuando mis papás tuvieron que rentar una casa en el centro de Zacatecas. Todo comenzó porque ellos tienen ciertos negocios, y ese año iban a participar activamente en la Feria Nacional de Zacatecas, la famosa FENAZA. Como el evento dura varios días y las jornadas son largas, decidieron que lo mejor sería mudarnos temporalmente a Zacatecas, para así no estar batallando. Encontraron una casa antigua, colonial, ubicada en pleno corazón de esta ciudad minera. Era hermosa, techos altos con vigas de madera, puertas pesadas, muros gruesos que guardaban el eco de los años. Pero había algo peculiar. Al entrar nos recibió un patio central, amplio, empedrado y justo en medio, una columna incompleta. No sostenía nada. Estaba truncada como si el tiempo la hubiera partido. Y en uno de sus lados, a modo de decoración supongo, había una estrella de 5 picos tallada. No era improvisada. No parecía reciente. Estaba bien definida. Recuerdo que la miré un par de segundos, más de lo normal, pero nadie dijo nada. Era una casa vieja, colonial. Esas cosas pasan. Además, la renta era absurdamente barata, demasiado barata. No tenía sentido si considerábamos la ubicación, el tamaño y lo bonito que era. Pero mis papás pensaron que simplemente habíamos tenido suerte. Firmaron el contrato, nos mudamos, y desde el primer día comenzaron los sucesos extraños. Lo primero fue la puerta principal. La cerrábamos bien, con llave, con seguro. Incluso revisábamos 2 veces antes de salir. Pero cuando regresábamos, estaba abierta, completamente abierta. Al principio pensamos que era un descuido nuestro. Luego sospechamos de la cerradura, así que llamaron a un cerrajero. El hombre la revisó minuciosamente. «Está perfecta», dijo. «No le veo ningún problema». Aún así la cambió por seguridad. Pero no sirvió de nada. La puerta seguía abriéndose, hasta que mi papá, ya desesperado, le puso una cadena gruesa por dentro y un candado. Solo así dejó de abrirse. Y eso debió ser nuestra primera señal para irnos. Pero no lo hicimos. Días después tuve un sueño, o al menos eso creí. En mi sueño yo caminaba por el pasillo hacia el baño. La casa estaba en silencio, todo parecía normal. Abrí la puerta. Después me dirigí hasta la tina del baño. Jalé la cortina que lo tapaba. Y en la tina había un hombre. Estaba sentado, inclinado hacia adelante, cubierto de lo que parecía ser sangre. No era una mancha ligera, era sangre espesa, seca en algunas partes, fresca en otras. Sus brazos colgaban hacia los lados. Y había algo, una característica que mostraba, que me atemorizó profundamente. El aire en el baño era denso. Él levantó lentamente la cabeza. Sus ojos me miraron directamente. No tenían brillo, no tenían luz, solo vacío. Y con una voz baja, casi tranquila, me dijo: «Hazlo tú también, será divertido». Sentí que algo me empujaba hacia la tina, y entonces desperté, o eso pensé, porque cuando abrí los ojos, estaba dentro del baño.
Mi familia me rodeaba. Estaba en la tina, sentada exactamente en la misma posición en la que había visto al hombre. Mi mamá lloraba. Mi papá me sacudía. Yo nunca he sido sonámbula. Nunca. Y esa fue solo la primera vez que algo intentó acercarse. La siguiente fue mi mamá. Un día estaba limpiando ese mismo baño, tallando el lavabo, cuando de pronto sintió un aliento frío en el oído y escuchó la voz de un hombre. No era clara, balbuceaba, como si le costara trabajo hablar, como si tuviera la boca llena de agua. Casi no podía articular bien según ella, pero luego de pronto la voz se volvió fuerte, desgarrada, y le dijo: «No hay luz para quien se arrancó del plano de los vivos». Mi mamá salió corriendo del baño, pálida, temblando. Después de esto le tocó a mi hermano. Él dormía en el cuarto del fondo. Una noche escuchó la misma voz, pero más gutural, más profunda, repitiendo la misma frase, como si fuera una condena. A veces veíamos también una silueta blanca cruzar de la sala a la cocina. No era sombra ni reflejo. Era algo definido, algo que se movía con intención. Un día estaba con mi mamá en la cocina cuando de repente, una de las hornillas de la estufa explotó. La llama se levantó enorme. Instintivamente la abracé y la jalé hacia atrás. Si no hubiera reaccionado así, la lumbre le habría alcanzado el rostro completo. No había fuga, no había explicación alguna. Pero lo peor ocurrió cuando me quedé sola. Mi familia había salido a hacer el mandado. Yo estaba en mi cuarto tratando de distraerme con el celular, cuando escuché que la televisión del cuarto de mis papás se encendió. Pensé que la habían dejado conectada, pero el volumen comenzó a subir, gradualmente, como si alguien presionara el botón una y otra vez. La televisión no estaba en ningún canal, solo ese ruido gris, estático, pero cada vez más fuerte, más estridente. Me levanté. Caminé por el pasillo con el corazón latiéndome en la garganta. Y entonces, entre el ruido, comenzaron a escucharse voces, distorsionadas, lejanas, como si vinieran desde muy abajo o desde muy lejos. No podía entender lo que decían. Sonaban superpuestas, hasta que de pronto, entre la estática, se escuchó el grito desgarrador de un hombre, un grito lleno de dolor, de desesperación, y entonces, ¡pum!, la televisión se apagó sola. El silencio fue absoluto. Esa fue la gota que ya derramó el vaso. Hablamos con la dueña de la casa y le dijimos que necesitábamos rescindir el contrato, aunque implicara penalización. Le contamos todo. Ella nos miró extrañada. Dijo que no sabía nada de eso, que esa casa había sido de su esposo, que él había muerto ahí, sí, pero que nunca había pasado nada raro. Sentí que la sangre se me helaba. Por eso se me ocurrió preguntarle de qué había fallecido. Ella frunció el ceño, titubeó y dijo cortante, pero como si quisiera ocultar algo, o como si esta respuesta hubiese sido lo primero que se le vino a la mente. De causas naturales. En ese momento lo supe. Nunca vi una fotografía de él, pero lo supe. El hombre de la tina era su esposo. La sangre, la frase de no tener regreso. Él no había muerto de causas naturales, porque aquella noche en el sueño lo que vi en sus muñecas, conductor y pasajeros, fueron un par de profundas heridas que presuntamente se había inferido a sí mismo
y lo que pretendía que yo hiciera, lo que me dijo que sería divertido, fue que yo me provocara un par de ellas también en mi humanidad. Por eso yo lo sabía. Había atentado contra su propia existencia. Y aparentemente, por su dicho, no había luz para él. No sé si la estrella de 5 picos en aquella columna incompleta era un simple adorno o una puerta. Solo sé que desde que nos fuimos, nunca volví a soñar con él. Pero a veces, cuando escucho estática en una televisión mal sintonizada, me parece oír, muy al fondo, un susurro arrepentido, recordándome que a veces hay decisiones que no terminan con la muerte. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,